Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Aquí va un rápido resumen de los contenidos que os hemos preparado para hoy. Por ejemplo, vamos a recordar a un actor húngaro que hizo carrera en Hollywood. Yeah, this is Peter Lorre speaking. Eso es, Peter Lorre, el protagonista de películas como M, el vampiro de Düsseldorf. Ese silbido lo he oído en alguna parte. Se acerca la Semana Santa y nosotros os vamos a hablar de ella, pero usando las películas. Jesucristo Superstar, Jesús de Nazaret, la sangre de Jesucristo. Por todos los santos, ¿cuántas películas de Jesús hay? La última tentación de Cristo. Esa sí que cabreará a la gente. Charlaremos con el escritor Justo Sotelo y en nuestra sección dedicada al cine de ciencia ficción traemos un clásico de los años 50. Japón bajo el terror del monstruo. Lo he visto. Es horrible. Es un monstruo del Jurásico. Así se tituló en España, aunque es más conocida por otro nombre. Es Godzilla, está aquí. La hemos elegido aprovechando que el próximo miércoles se estrena una nueva película sobre este monstruo radioactivo. En fin, esto es lo que tenemos y comenzamos a servirlo ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este sábado 23 de marzo se han cumplido 60 años de la muerte de Peter Lorre, un actor cuyo físico peculiar, bajito, con ojos saltones y rostro regordete, le hizo especializarse en personajes siniestros e inquietantes, aunque también tuvo papeles cómicos en muchas películas. En el siguiente reportaje vamos a recordarle. Peter Lorre solía decir que para él actuar era como una ciencia muy parecida a la psicología y que todo buen actor era en realidad un psicólogo, ya que ofrecía con su actuación soluciones a conflictos reales. He estado observando esta pequeña escena y no puedo evitar ver en ella todos los ingredientes de un verdadero melodrama. No es extraño, pues, que comenzara su carrera como parte de un grupo de teatro experimental que exploraba los efectos psicoterapéuticos del drama. En él, gracias a sus enormes y expresivos ojos, el actor mostraba todo tipo de emociones. Lo contaba Stephen Jonkin, biógrafo de Peter Lorre. En una de sus representaciones hacía de un psicópata que perseguía a una mujer con un cuchillo por el escenario. Fue tan convincente que el público empezó a gritar para que no la matara. Había nacido en Hungría con el nombre de László Lowenstein, pero se crió en Viena. A finales de los años 20 adoptó su nombre artístico y se trasladó a Alemania para continuar con su carrera de actor y pronto fue contratado por el dramaturgo Bertolt Brecht para formar parte de su compañía de teatro. Las cosas han cambiado para mejorar, ¿eh? Sí, las cosas han cambiado para mejorar. Fue precisamente en el teatro donde le descubrió el director Fritz Lang y le propuso ser el protagonista de la película que estaba preparando. Tienes una pelota muy bonita, guapa. ¿Cómo te llamas? Elsie Beckman.
Peter Lorre debutó en el cine en 1931 interpretando al asesino de niñas de M, el vampiro de Düsseldorf, personaje al que el actor consiguió dar una doble dimensión, retratándole como un ser malvado, pero a la vez angustiado por su propia monstruosidad. Quiero escapar de mí mismo, pero no puedo. He de continuar mi camino porque si no me alcanzará. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. ¡Nunca! ¡Siempre estarán ahí! El éxito de la película de Fritz Lang convirtió a Peter Lorre en un actor famoso de la noche a la mañana y en los 2 años siguientes rodaría hasta 10 películas en Alemania. Pero en 1933 ocurrió algo que lo iba a cambiar todo. Peter Lorre era judío y el partido nazi acababa de ganar las elecciones. ¿Qué vas a hacer? Irme lejos. Saldré del país esta noche. Peter Lorre se fue a Londres y Hitchcock, que admiraba su trabajo en El vampiro de Düsseldorf, quiso contratarle al momento para la primera versión del hombre que sabía demasiado. Estaba aterrorizado porque apenas sabía inglés, pero dejó que Hitchcock le contara el argumento. Como no entendía casi nada, simplemente se limitó a reír de vez en cuando, y Hitchcock dio por supuesto que se había enterado y que obviamente hablaba inglés. Luego confesaría que apenas lo hablaba, pero que se quedaba todas las noches memorizando fonéticamente el guión, por lo que todos estaban convencidos de que tenía controlado el papel. En El hombre que sabía demasiado, Peter Lorre interpretaba de nuevo a un villano, el sádico líder de una organización que planea el asesinato de un político. ¿Qué ocurre? Un disco de la encantadora pieza que tocarán en el Albert Hall esta noche. Perfecto, ¿verdad? ¿Para qué es? Si escuchas con atención, te diré el momento exacto en que puedes disparar. Peter Lorre volvería a colaborar con Hitchcock un par de años más tarde en la película Agente Secreto. Para entonces ya había dado el salto a Hollywood, donde, como decíamos antes, su físico condicionaba mucho los personajes que le ofrecían. 40 años, 1,60, ojos saltones, con aspecto de ratón. De esta no escapo. Tuvo que aceptar interpretar a un doctor loco en las manos de Orlak antes de que le dejaran hacer el primer papel que realmente deseaba, el Raskolnikov de Crimen y Castigo, la adaptación al cine de la novela de Dostoyevsky que dirigió Joseph von Sternberg. No puedes cargar con un peso tan horrible. Sería un castigo mucho mayor que el que la ley pueda imponerte. No lo soportarías. Me acostumbraré. No soy tan débil como tú crees. Si fui lo bastante fuerte como para cometer el crimen, seré lo bastante fuerte para vivir con él. Aunque Peter Lorre siempre dijo que aquella fue la mejor interpretación que hizo en toda su carrera, la película resultó un fracaso de taquilla. Todo lo contrario que la serie de películas que protagonizaría a continuación y en las que interpretaba a Mr. Moto, un detective japonés que resolvía misterios. Un personaje, el de Mr. Moto, al que dio vida en nada menos que 8 películas y que sin embargo el actor odiaba. Otra vez Stephen Jonkin, biógrafo. Más tarde, cuando Lorre hablaba de su serie de Mr. Moto, solía decir: huí de mi país para ser actor, no para convertirme en Mr. Moto. Sin embargo, fue ese personaje el que de verdad le dio a conocer al público americano. Peter Lorre alternaba las películas de Mr. Moto con personajes siniestros en films de cine negro como El extraño del tercer piso. Y en estas llegó El halcón maltés de John Huston, al lado de Humphrey Bogart. ¿En qué puedo servirle, señor Cairo? Verá, señor Spade, estoy intentando recuperar un objeto que, digamos, se ha extraviado. Se trata de una estatuilla de un pájaro negro. Estoy dispuesto a pagar por cuenta del propietario la suma de $5,000 por su recuperación. Su química con Bogart resultó tan buena que al año siguiente volvió a aparecer junto a él en otro clásico, Casablanca. Peter Lorre era Ugarte, el hombre que proporcionaba los documentos clave en la historia. ¿Sabes qué es esto? Salvoconductos, firmados por el general Vigo. Tengo muchos amigos en Casablanca, pero por alguna razón solo confío en ti a pesar de tu desprecio. ¿Querrás guardármelos, por favor? ¿Cuánto tiempo? Con Humphrey Bogart volvería a actuar en 4 películas más, en títulos como Pasaje a Marsella o La burla del diablo. Los dos actores se hicieron muy amigos. Te considero como un hermano menor. No tanto por la diferencia de edad, sino seguramente porque procedo de una cultura mucho más vieja que la tuya. En mi país, un niño de 6 años tiene un corazón más viejo que tú a los 60. ¿Fuma, bebe, hace filosofía?
Este paso cumpliré los 60 antes de que llegues al tema. A propósito de años, Bogart recurrió a él para pedirle consejo porque dudaba si a su edad casarse con una chica 25 años más joven que él, como Lauren Bacall, era una buena idea. A lo que Lorre respondió: no lo dudes, es mejor tener 5 o 10 años de felicidad que no tener ninguno. Además de su lado inquietante, Peter Lorre tenía también una vena cómica que demostró sobradamente en películas como Morena y peligrosa o el clásico de Frank Capra, Arsénico por compasión, donde daba vida al cirujano que acompañaba al hermano criminal de Cary Grant. La policía ya tiene fotos de tu nueva cara. Tendría que operarte inmediatamente. Dijo que me parecía a Boris Karloff. Esta es su obra, doctor. Usted me ha hecho esto. Por favor, Johnny, tranquilízate. Buscaremos algún sitio y te haré otra cara mejor, Esta noche. Sí, esta noche. Peter Lorre era un hombre muy querido en la comunidad de Hollywood y un bromista impenitente, como contaba la actriz Andrea King, su compañera en la película La bestia de 5 dedos. Le encantaba especialmente fastidiar a Errol Flynn. Iba al departamento de vestuario y se ponía todo tipo de disfraces, como por ejemplo el de Charles Lawton en Rebelión a bordo, y justo en mitad de una toma, mientras Errol hablaba, se ponía a gritar ¡Adelante! Y cosas así. Y Errol decía: ¡Oh Dios, otra vez Lorre, que alguien lo saque de plató! Sin embargo, tenía un secreto que muy pocos conocían. En sus tiempos de actor de teatro en Viena, le habían tratado con morfina para mitigar sus dolores de vesícula, una práctica muy extendida en aquellos años. Desde entonces el actor era adicto a esa droga y durante toda su vida estuvo entrando y saliendo de clínicas de desintoxicación. Lorre nunca ocultó a su familia y a sus amigos que se drogaba, pero consiguió que sus compañeros de trabajo jamás sospecharan nada. Todo el mundo destacaba que era un gran profesional y su manera de ocultar su problema con la droga fue sin duda el mayor ejemplo de su capacidad interpretativa. A finales de los años 40 quiso volver a Alemania. Su idea era reanudar su carrera cinematográfica en ese país, pero el Berlín que se encontró al volver no tenía nada que ver con el que él recordaba. La noche había pasado. Hubo miles de muertos. De nuevo tenía solo un deseo: volver a casa. Pero cuando pude volver, el edificio estaba en ruinas. Fue entonces cuando decidió rodar una película sobre la situación que atravesaba Alemania. Una película que él mismo escribiría, dirigiría y protagonizaría. Se titulaba El hombre perdido y transcurría en la posguerra, pero trataba de crímenes cometidos durante la guerra, y por ello resultó incómoda para los espectadores alemanes, a los que no les apetecía mucho remover las cenizas del pasado. Las cosas que podríamos tratar aquí usted y yo no son agradables para ninguno de los dos. ¿Por qué sacarlas entonces a colación? ¿Tiene miedo? No quiso reconocer que ambos íbamos en el mismo barco. Hoy no tendrá dudas de que es así. Los dos nos hemos cambiado el nombre, querido doctor Neumeister. Y usted tiene miedo. ¿Sabe que casi me resulta simpático desde que conoce ese sentimiento? Como le ocurrió a Charles Lawton con La noche del cazador, El hombre perdido fue la única película que dirigió Peter Lorre. Hoy en día muchos la consideran una obra maestra que muestra influencias del expresionismo alemán, pero su fracaso entonces hizo que Peter Lorre, decepcionado, decidiera volver a Hollywood. Durante los años 50 el actor participó como secundario en películas de todo tipo. Fue, por ejemplo, uno de los 3 juerguistas enviados soviéticos de La Bella de Moscú, la versión musical de Ninochka. Por supuesto, ustedes 3 tendrán que quedarse aquí para supervisar y ayudar. Se convertirán en héroes nacionales. Camarada, debemos sacrificar nuestros sentimientos por el bien del partido. Iré a registrarlos. No es necesario, ya les he hecho la reserva. La suite real. ¿Real? Participó también en varias películas de aventuras, como La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al fondo del mar o 20.000 leguas de viaje submarino. Así le presentaba a Kirk Douglas en el anuncio promocional de esta última película. Hey, Peter. What is it, Kurt? Oh, you all know Mr. Peter Lorre, a fine actor. Yes, but I can't sing. I knew we had something in common. También en esa década, los 50, hizo mucha televisión. Fue antes que ningún otro el primer villano al que se enfrentó James Bond, en una versión televisiva de Casino Royale dentro de la serie de televisión Clímax. All right, Mr. Bond. Where's that money? You're an ugly little man. Why don't you stop talking?
En los últimos años de su carrera destacó en varias películas de terror junto a Vincent Price, como Historias de terror, El Cuervo o La Comedia de los Terrores, en las que interpretaba papeles con más hilaridad que maldad. Aquí le tenemos emparedando a Vincent Price en Historias de terror. ¿Qué hace usted? ¿No pretenderá usted? Emparedarle, sí, señor. ¿Está usted loco? Le suministré un narcótico en el amontillado, con la maligna sutileza de los Borgia. Y ahora voy a terminar mi obra. Hazel Court, compañera de Peter Lorre en El Cuervo. He was sick at the time, very sick. Por aquel entonces estaba ya muy enfermo, pero cuando la cámara comenzaba a rodar no daba señal alguna de estar tan mal. Pude percibir que disfrutaba cada segundo en los que hacía comedia, como si otra ventana se hubiera abierto para él. Su última película fue precisamente una comedia, Jerry Calamidad, protagonizada por Jerry Lewis. 3 días después de terminar el rodaje, el actor fallecía de un accidente cerebrovascular a los 59 años, dejando atrás 79 películas y decenas de apariciones en teatro y televisión. Sin embargo, el destino quiso que acabara representando un último papel más de 10 años después de su muerte. Papel importante además, ya que con él salvó la vida de su propia hija, Catherine. He oído en las noticias que han encontrado otra víctima del estrangulador de la colina. ¿Sí? Ya suman 5 cuerpos esta semana. El estrangulador de la colina eran en realidad 2 hombres, Angelo Buono y Kenneth Bianchi, una pareja de criminales que en los años 70 violó y asesinó a un total de 14 mujeres. Un día de 1977, los 2 salieron en su coche en busca de una nueva víctima. ¿Quieres hacerlo tú? Yo me cargué a la última. Vale, pero asegúrate de sujetarle las piernas porque seguro que cocea. Ya sabes cómo se ponen. Y la elegida fue Catherine. Pero cuando la chica subió al vehículo y les contó quién había sido su padre y les mostró una foto junto a él, los psicópatas cambiaron de opinión y la dejaron libre. Resulta que Buono y Bianchi eran fans de Peter Lorre y M, el vampiro de Düsseldorf, su película favorita. Y ahora, algo que nunca falta en Sucedió una noche, nuestro juego de las películas. He vuelto, hechicera. Estás hermosísima. Sí, sublime. Has puesto en práctica toda la magia que me robaste para conservarte joven. Te queda algo de esa magia para luchar con Merlin. Las oscuras fuerzas del infierno lanzaron una terrible maldición de la que ya has visto sus efectos. Durante el día, Isabeau es el hermoso halcón que me has traído. Y por la noche, como ya habrás supuesto, la voz del lobo que oímos es el grito de Navarre. Pobres criaturas que no recuerdan la otra mitad de su existencia humana. Siempre juntos y eternamente separados. Max va a construir una fortaleza. Sí, va a ser tan alta como 12 como tú y 6 como yo. Y solo entraremos nosotros. Dentro habrá una heladería y una piscina. Y al fondo será una cama elástica. Y a todo el que entre sin que nosotros queramos se le sacarán los sesos. El fuerte lo hará automáticamente. ¿Cómo sabrá qué sesos tiene que sacar? 1, 2, ready, go! Go, son. Big beats. Holes in history. Is where you'll find me. Is where you'll find all is love. Is love. Is love. Is love. Las 3 películas con las que jugábamos esta semana eran películas de fantasía. Empezábamos oyendo a Merlín, o Merlin, como decía él, retando a Morgana en Excalibur, la película dirigida por John Boorman en 1981, con música de Trevor Howard.
La siguiente era también una película de espada y brujería, Lady Halcón, dirigida en 1985 por Richard Donner, con Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer como las víctimas de ese hechizo maldito que escuchábamos en el corte. La música, con ese toque ochentero tan característico, era obra de Andrew Powell. Y terminábamos con una película ya de este siglo, Donde viven los monstruos, dirigida por Spike Jonze en 2009. Película que contaba la historia de un niño que huía de casa y aparecía en una isla habitada por unos extraños monstruos que le proclamaban su rey. La canción de la película, que todavía suena de fondo, estaba interpretada por Karen O, líder del grupo Yeah Yeah Yes. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Estamos en vísperas de Semana Santa y el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy no podía obviarlo. En años anteriores hemos hecho reportajes sobre Jesús en el cine, sobre Jesucristos diferentes o sobre películas que tratan la pasión. Hoy queremos hablar no del protagonista de los hechos que se recuerdan estos días, que es Jesucristo, sino de los personajes secundarios que intervienen en la Semana Santa. Y lo vamos a hacer a nuestro estilo, con diálogos y escenas de películas. Y comenzamos la galería de personajes con el que casi siempre aparece como el malo de la película. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Judas. Judas el traidor. El precio de su traición también es de sobra conocido. ¿Qué prometéis darme para que yo os lo entregue? Te daremos 30 monedas. Y la forma de ejecutarla también. Esta es tu hora, Judas. La hora de las sombras. Oh, maestro. Traicionas a tu maestro. Con un beso. En su favor se puede decir al menos que su arrepentimiento le llevó a colgarse de un árbol y además hay un hecho que es incontestable. Fui el único de sus discípulos que murió el mismo día que él. De todos los actores que han interpretado a Judas en el cine, nuestro favorito es este que canta, Carl Anderson, el actor de Jesucristo Superstar, en la que tenía casi tanto protagonismo como el mismo Jesús. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Pero Judas no es el único villano de la pasión, también está Caifás, sumo sacerdote del Sanedrín. Díganos, ¿qué poderes tenía el Sanedrín? Teóricamente todos, menos aplicar la pena de muerte. Los del Sanedrín éramos considerados aliados de los romanos, y por eso ellos nos permitían ejercer una cierta autonomía, especialmente en asuntos religiosos. Es el Sanedrín, en realidad, quien dicta la sentencia de muerte contra Jesús. Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Reo es de muerte. Reo de muerte. Reo de muerte. Pero necesitan que lo ratifique el prefecto romano, y por eso Caifás se lo envía a Poncio Pilatos. Dices que eres el Hijo de Dios. ¿De cuál? ¿De Marte? ¿De Hércules? ¿De Júpiter? El Señor nuestro Dios es el único Dios. Este era Telly Savalas, el actor de Kojak, interpretando a Pilatos en la película La historia más grande jamás contada. Rod Steiger lo hizo en Jesús de Nazaret y David Bowie en La última tentación de Cristo. O sea que tu reino sustituirá a Roma. ¿Dónde está? Mi reino no es de aquí. No está en la tierra. Una cosa es querer cambiar la vida de la gente, pero tú quieres cambiar su forma de pensar y de sentir. Lo que yo predico es que ese cambio se producirá con el amor, no con la muerte. Pilatos no quiere dictar sentencia, lo considera un asunto de los judíos y por eso envía a Jesús a Herodes, que no hace otra cosa que burlarse de él. Aseguran que obras toda clase de prodigios. Muéstrame uno de tales milagros. Impostor. No puedes. Pero yo sí. Has de saber que yo, Herodes, la raposa, solo con levantar un dedo, hago que un hombre se quede sin cabeza. Y es que Herodes Antipas fue quien cortó la cabeza a Juan el Bautista. Devolved este farsante a Pilatos. Decidle que no me ha satisfecho la representación. De otro intento de Pilatos de que la muerte de Jesús no caiga sobre su conciencia, surge otro personaje secundario de la Semana Santa. Hoy es Pascua, y como en cada Pascua, quiero soltar a un preso.
al que vosotros queráis. Pero el pueblo elige que suelten a Barrabás, que también ha tenido su propia película titulada así, Barrabás, con Anthony Quinn de protagonista. Tenían que elegir entre él y yo y me escogieron a mí. ¿Qué creíais? Soy Barrabás, el ídolo de la ciudad. ¡Eso es, el ídolo! ¡Escuchadme! Al otro le llamaban el rey de los judíos, pero te han preferido a ti. Rendido homenaje al rey Barrabás. ¡Vamos a coronarle! Con figurantes sin diálogo tenemos, por ejemplo, a la turba enardecida que pide la muerte de Cristo o a los soldados que le infringen el castigo. Ahí la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es la que se lleva la palma en sadismo y crueldad. Es increíble, le hacen de todo, con piedras, látigos, flechas. Se pasan 2 horas moliéndolo a palos. Él solo recibe. Aunque hay un romano que quizá merezca salvarse de la quema, y es el centurión que dirige la crucifixión. Es tu primera crucifixión, ¿no? Sí. ¿Nunca has atravesado con clavos la carne humana? En La túnica sagrada lo interpretaba Richard Burton y sufría terribles remordimientos. ¿Crees que es su túnica la que te enfermó? Pero es tu propia conciencia, tus propios remordimientos. Hasta cuando le crucificaste lo sentiste. ¡No! ¡No! En la historia más grande jamás contada, le daba vida a John Wayne y era él quien pronunciaba las palabras finales cuando a la muerte de Cristo estallaba la tormenta y el día se cubría de oscuridad. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Y en Jesús de Nazaret lo interpretaba Ernest Borgnine, que se mostraba también compasivo, permitiendo a María acercarse a la cruz. ¿Quién eres tú? Es su madre. Sí, es su madre. Ven. Vamos ahora con los buenos. Quizá pudiéramos comenzar por oír a la madre. ¿A qué madre? A la madre de Jesús. A María. María no tiene diálogos en las películas sobre la pasión. Aparece como una figura doliente que presencia la ejecución de su hijo. En Jesús de Nazaret lloraba desconsolada tras el descendimiento, poniendo en imágenes en movimiento a esa piedad que tantas veces hemos visto en cuadros y esculturas. A María le acompañaba al pie de la cruz otra mujer. ¿Quién es usted? María Magdalena. La meretriz. La pecadora, sí. Personaje controvertido para algunos y sobre el que hay muchas teorías, como bien sabéis. Magdalena es también la primera en llegar al sepulcro al tercer día después de muerto, encontrándolo vacío. Mujer, ¿por qué lloras? Porque alguien se ha llevado a mi señor no sé a dónde. Es ella la primera que ve a Cristo resucitado, aunque al principio no le reconoce, y será la encargada de comunicárselo a los apóstoles. Magdalena. Maestro. No me toques, porque aún no voy hacia mi Padre. Ve a mis discípulos y diles que asciendo hasta mi Padre, vuestro Padre. Pero antes yo iré a ellos en el mar de Galilea. Allí me verán. Esta era Carmen Sevilla interpretando a María Magdalena en Rey de Reyes. Bárbara Hershey lo hizo en La última tentación de Cristo, Mónica Bellucci en La pasión de Cristo, Anne Bancroft en Jesús de Nazaret y María Boto en Resucitado. Los apóstoles tienen su principal momento de protagonismo en el episodio de la Última Cena, una escena que nunca falta en ninguna película sobre la pasión y que incluso hemos visto en forma de parodia en La loca historia del mundo de Mel Brooks. ¿Todos van a tomar sopa? Por favor, tenemos que hablar. Esta es nuestra última cena. Sí, y mi primer trabajo. Una pequeña pregunta y os dejaré en paz. ¿Solo una nota o cuentas separadas? Fuera. Bueno, está bien. Hay un apóstol que tiene especial relevancia en los hechos de Semana Santa. Pedro. Esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3 veces incluso que me conoces. Oh, mi señor, nunca. Pero al final sentía miedo y sí le negaba. Tú también estabas con Jesús el Galileo. No sé de qué me hablas. Este también estaba con Jesús el Nazareno. Yo no conozco a tal hombre. Es seguro que tú también eres uno de ellos. Yo juro en nombre del Dios vivo que no conozco a ese hombre. Bien, es cierto que tampoco el resto de los apóstoles hacían mucho por ayudar a Jesús. Es cierto que no solo no morimos con él, sino que le dejamos abandonado. Y algunos huyeron y hasta se escondieron, atemorizados. Cuando le vimos preso, vejado, destrozado, sangrante, esperamos de él un gesto, una luz, un algo, que llegara del cielo y humillase a sus enemigos. Pero el milagro no vino. Fue entonces cuando nos entró el miedo, un miedo humano, ingobernable. Era, seguro que le habéis reconocido, Agustín González, interpretando a Pedro en la película Proceso a Jesús.
Hay otros personajes positivos que tienen también pequeñas intervenciones en las escenas de la Pasión. La Verónica, que limpia de sangre el rostro de Jesús durante el Vía Crucis, Simón de Cirene, que le ayuda a cargar la cruz hasta el Gólgota, o el buen ladrón, crucificado al lado de Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por último, y aunque no aparece en los evangelios, podíamos incluir como secundario de la Pasión en esta galería cinematográfica a un ilustre protagonista del cine clásico, Judá Ben-Hur, que, como él mismo contaba en su película, fue también testigo de la crucifixión. A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Justo Sotelo, autor de un libro titulado Un hombre que se parecía a Al Pacino, Cuentos del primer café, una serie de pequeños relatos y muchos de ellos que tienen que ver con el cine y las películas. Justo Sotelo es escritor, autor de títulos como La muerte lenta, Vivir es ver pasar, Entre vías Mon Amour o Las mentiras inexactas. Es también profesor y catedrático de política económica y un gran cinéfilo. Y nosotros damos fe, después de hablar con él, de que efectivamente se parece a Al Pacino. Desde siempre, yo creo que... cuando me relacioné más con la universidad, que conocía muchísima gente, pues raro era la secretaria del departamento, o alumna, o quien fuera, que no me decía eso. Al Pacino, yo no me parezco en nada. El Pacino, lógicamente, del Padrino, de las primeras películas, por esa edad, ¿no? No estaría mal parecerme a Al Pacino. Y luego siempre ha seguido así, y me pareció un título que era interesante, porque yo quería hablar de cine en este libro, ¿no? Al Pacino. De cine y literatura, y música y filosofía, en fin. ¡Al Pacino! Yo creo que ser profesor es un poco ser actor. Somos un poco histriónicos, movemos la mano, es todo el movimiento corporal, ¿no?, que tiene que seducir al alumno. Alguien que me enseñó muchísimo sobre la poesía, Shakespeare y sobre todo, ya sabéis, a no dormirme en clase. Y me parece que el actor es el claro ejemplo, ¿no? Además con su máscara que viene de los griegos y esas cosas, ¿no?, en el teatro. Y en la vida, pues creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? En este caso en la universidad, pues las asignaturas que explique, o si fuese en teatro o en cine, pues para contar una historia, que es lo que me gusta a mí, por eso soy escritor también, claro, para contar historias, ¿no? Frank Capra tiene algunas películas que son enormemente didácticas. Por ejemplo, Qué bello es vivir. Estoy en un aprieto, señor Potter. Necesito ayuda. Debido a un accidente, mi compañía está al descubierto. El inspector de Hacienda está allí. Tengo que reunir $8.000 inmediatamente. Pues que habla un poco de cómo es el ser humano, cómo afecta el crack del 29, el tema de la vivienda, de los alquileres, del desahucio, de la crisis, ¿no? La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada. Embárguelos. No tengo valor. Son familias con hijos. Los hijos no son míos. Por eso no dejan de ser niños. Y yo también hablo en este libro un poco de eso. O sea, al final, las crisis económicas y el mundo económico y la vida nos acaba afectando a todos, ¿no? Y el cine, en concreto, pues hablan de eso. Este libro es un poco como un resumen de muchas cosas. No es autobiográfico, tampoco es ficción del todo, es una especie de autobiografía ficcional o como se le quiera llamar, ¿no? Al final yo lo que acabo es escribiendo pequeños artículos adaptados también a las redes sociales e incluso artículos míos mucho más largos que luego los troceo, los publico en mi blog. Incluso los utilizo para algunas clases. Es escritor, vive en el barrio. Pero el origen un poco de este libro viene de una catedrática de literatura de Lleida que me lee. He leído todo lo tuyo, las 4 novelas y las 2 obras de teatro. Y un día, leyéndome cosas que yo escribía por ahí, pues me dijo, ¿por qué no unes la literatura y el cine? Ya que casi siempre estás hablando de esto, ¿no? Y es que me parece que ambos aspectos resumen un poco lo que me gusta a mí, que es contar. Mirar la vida y después contarla. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. A mí no me aburren las cosas porque sean malas o buenas, sino porque no me digan nada, no me aporten nada.
Yo voy al cine a que me aporten, yo voy a la ópera a que me aporte algo, yo leo un libro para que me aporte, viajo para que me aporte. A mí lo que me aporta es, pues yo qué sé, cierto tipo de cine francés, Eric Rohmer. Pero es que yo casi crecí con Eric Rohmer. 6 cuentos morales. El amor después del mediodía. Viendo las películas de Rohmer en Alphaville, que luego se transformó en Golem, o algunas en el Renoir. También crecí con la Filmoteca, porque hay X directores norteamericanos que me parecen maravillosos. Es más, a veces he dicho que Hitchcock quizás sea el gran creador del cine de la historia, ¿no? John Ford, Howard Hawks, o sea, Fritz Lang, o sea, que por supuesto que hay un cine muy... Bueno, Frank Capra, o sea, Sucedió una noche, que es como se llama este programa, me parece delicioso también, ¿no? Clark Gable, Claudette Colbert, a las pruebas me remito. Pero luego busco otras cosas. Busco el cine de Bender, de Fassbinder. En España, por encima de todos, hay un señor que se llama Víctor Erice, que, bueno, puede gustar más o puede gustar menos, pero yo le llamo el poeta del cine español. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no muere? Porque en el cine todo es mentira, es un truco. Nadie, y solo con 4 películas, ha llegado a su nivel de complejidad, de profundidad y de poesía. Quizás porque soy profe universitario y mis alumnos siempre tienen 20 años, yo cada año tengo más, pero ellos siguen teniendo 20. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. Pues observo qué es lo que hacen, qué es lo que leen, si tienen el móvil en la mano mucho tiempo, si se meten en Facebook, se metían más hace unos años, ahora se meten más en Instagram. Los chicos no tienen capacidad de atención, se aburren. ¿Cómo vas a poder interesarlos en la literatura clásica si no creen que tengas algo interesante que enseñarles? Estos chicos tienen tantas cosas como es obvio a su disposición, pero yo creo, fíjate, no sé si con cine, con series, con vídeos, con podcast o con lo que sea. Yo he escogido cine. Ah, sí, claro, ya veo, pero será que no pasaste el casting. Y harán cine porque el cine, de alguna manera, es como el teatro. Y el teatro me parece a mí que es el género que nunca va a morir. Ser o no ser. He aquí el problema. Pues me da igual en el fondo el medio. No sé si cambiará la forma de hacer cine, seguramente. Pero yo creo que mientras un niño pequeño quiera que le cuenten un cuento, y un niño siempre quiere que le cuenten un cuento. Empecemos. La princesa prometida, de S. Morgenstern, capítulo 1. Y da igual que tenga un móvil en la mano o que esté viendo la televisión o lo que sea. Entonces, mientras él quiera que sus papis le cuenten un cuento, ni el cine, ni la literatura, ni el teatro va a morir, porque somos humanos. Y creo que la inteligencia artificial todavía no es humana. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? En 1954, la productora japonesa Toho decidió tirar la casa por la ventana y produjo las 3 películas más caras hechas hasta entonces en Japón. Los 7 samuráis de Akira Kurosawa, Samurai de Hiroshi Inagaki y Japón bajo el terror del monstruo de Ishiro Honda, título con el que se conoció en España la película Godzilla. Las 3 se rodaron prácticamente a la vez. Se cuenta que Kurosawa, buen amigo de Honda, se pasaba muchas veces por el plató donde se rodaba Godzilla y disfrutaba muchísimo viendo la filmación. La apuesta de aquel año de la productora Toho resultó todo un éxito. Los 7 samuráis es hoy considerada uno de los grandes clásicos del cine japonés. Samurai ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y Japón bajo el terror del monstruo y su personaje, Godzilla, se convirtió en la primera exportación de la cultura pop japonesa con un impacto a nivel mundial. De esta última os vamos a hablar hoy.
Ocurrió en 1945. La conciencia del mundo entero iba a estremecerse con algo para lo que nadie estaba preparado. En menos de 6 minutos, 150.000 muertos. Hiroshima y Nagasaki fueron el principio. Tras la guerra, los experimentos nucleares continuaron tanto por parte norteamericana como soviética. La amenaza nuclear era algo muy presente en la vida de la gente. Sí, la bomba atómica es algo horrible. Pero son aún más horribles los efectos de la mutación atómica. Los periódicos hablaban de los horribles efectos de la radiación. Fue entonces cuando el cine decidió aprovechar ese miedo y llenó las pantallas de catástrofes provocadas por la liberación del átomo. La era del cine radioactivo había comenzado. Cuando se libera una energía de tal magnitud, nada acaba. No conocemos el efecto acumulativo de estas explosiones atómicas. Solo el tiempo lo dirá. En realidad, todo empezó con un relato de Ray Bradbury, el maestro de la ciencia ficción. Cuando vivía con mi esposa en Venice, California, una noche salimos a pasear por la playa y vi las ruinas del parque de atracciones. Lo habían desmontado y la montaña rusa estaba en la arena con sus hierros retorcidos. Miré el esqueleto de la montaña y le dije a mi esposa, me pregunto qué hace ese dinosaurio tumbado en la playa. A partir de aquella imagen, Bradbury imaginó la historia de un dinosaurio que había permanecido en estado de hibernación en el Ártico y que debido a un experimento nuclear despertaba. Y volvió a la vida después de 100 millones de años. Un relato que no tardaría en saltar a la pantalla en 1953 con un título hoy ya mítico del cine fantástico. El monstruo de los tiempos remotos. Este monstruo, creado por el genio de la animación stop motion Ray Harryhausen, sirvió para abrir la veda del cine radioactivo. Pero Hollywood iba a centrar sus pesadillas atómicas en mujeres de 50 pies, increíbles hombres menguantes y en arañas, hormigas y demás bichejos engrandecidos por obra de la radiación. Steven Spielberg. Salió toda una serie de películas en las que las criaturas pequeñas que pisábamos camino del colegio mutaban, haciéndose gigantes y acababan pisándonos a nosotros. En todas ellas había un personaje que en algún momento decía siempre, nosotros somos los culpables de esto. El testigo de los monstruos antediluvianos lo recogió el país del sol naciente. Godzilla está en Japón, está aquí. No era extraño, los japoneses habían acusado más que nadie los efectos emocionales del shock nuclear. Sin embargo, en Japón existían muchos tabúes sobre el tema. Los medios de comunicación nunca hablaban de ello. Lo explicaba Gareth Edwards, director de la versión norteamericana de Godzilla estrenada en 2014. En Japón no se podía hablar de esos temas porque era hablar de su derrota. Pero, ¿y si haces una película en la que los americanos crean una bomba cuya radiación despierta un monstruo que destruye una ciudad? Eso sí se podía contar en una película. Fue así como Ishiro Honda, un antiguo soldado del emperador durante la guerra, creó en 1954 su película Japón bajo el terror del monstruo, que marcaría la presentación en sociedad de Godzilla. ¿Godzilla? Sí, es un monstruo horrible, enorme. Godzilla funcionaba como una metáfora del horror atómico que estaba en el inconsciente colectivo de los japoneses. Primero, el pescado contaminado. Luego, la lluvia ácida. Ahora Godzilla, ¿y si destruye Tokio? Godzilla es una palabra japonesa que mezcla los términos ballena y gorila y que define, por tanto, a una criatura de gran tamaño y fuerza. Los habitantes de la isla de Odo llamaban a este monstruo Godzilla. Así le llamaremos nosotros. Así bautizaron a un monstruo que al comienzo de la película surgía de las aguas. Se preguntarán por qué ha aparecido de repente este monstruo. Probablemente vivía en las profundidades, en algún lugar del Pacífico, hasta que las bombas de hidrógeno alteraron su paz. Luego llegaba a tierra y se dedicaba básicamente a asolar Tokio. Es increíble, absolutamente impresionante, pero cierto. Es un hecho que está ocurriendo ante nuestros propios ojos, señoras y señores. Al paso de Godzilla, la ciudad se va convirtiendo en un mar de fuego. Arrasa edificios, instalaciones. Nada es un obstáculo para él.
productora Toho diseñaron al monstruo basándose en ilustraciones de 3 dinosaurios distintos. Del tiranosaurio tomaron la forma general, del iguanodón los brazos y del estegosaurio las placas dorsales. Godzilla es un valioso espécimen científico. Pero va a acabar con nosotros. Al principio se plantearon crear al monstruo con la técnica de stop motion, pero lo descartaron porque les llevaría mucho tiempo y decidieron tomar el camino más fácil, un tipo metido dentro de un disfraz. Por su tamaño, se deduce que Godzilla debe medir unos 45 metros más o menos. Haruo Nakajima, así se llamaba el especialista que se metía dentro del disfraz del monstruo. El traje pesaba casi 100 kilos, por lo que moverse con él representaba un esfuerzo titánico. Además, la película se rodó en verano y dentro del disfraz la temperatura superaba los 45 grados, con lo que Nakajima sufrió más de un desmayo durante el rodaje. Visto hoy en día, el monstruo resulta bastante chapucero, pero como decía el especialista en efectos especiales Bob Barnes, la cosa tenía su encanto. Creo que hay algo especial en un tipo deambulando por ahí embutido dentro de un disfraz de monstruo. A veces tiene su encanto, produce un sentimiento que resulta un tanto divertido. Sabes que es un tipo disfrazado, pero no te importa. Ningún rugido de animal real convencía al departamento de sonido de Toho para adaptarlo a Godzilla. Al final, crearon el rugido del monstruo frotando las cuerdas de un contrabajo con un guante de cuero recubierto de resina. Buena parte del éxito de la película estaba en las detalladas miniaturas creadas con yeso, madera y cartón piedra. Aquí el boletín especial. Presten mucha atención. Godzilla se está acercando al distrito Tokio-Yokohama. Se construyeron más de 500 edificios en miniatura, además de vehículos, barcos, carreteras o tendidos eléctricos, todo ello recreado a una precisa escala de 1:25. Hemos puesto barreras por toda la costa. Se componen de un tendido eléctrico de 45 metros de alto y 27 de ancho. Los cables están conectados a la corriente eléctrica y cuando Godzilla se acerque, se producirá una descarga de 50.000 voltios. Miniaturas todas ellas que Godzilla iba pisando, destrozando o quemando con su aliento de fuego. El éxito de la película fue total y no solo en su país de origen. En Estados Unidos cogieron la cinta original y añadieron unas cuantas secuencias rodadas con actores americanos para que ellos tuvieran protagonismo. My name is Steve Martin. I'm a foreign correspondent for United World News. El actor Raymond Burr interpretaba a un periodista americano que se convertía en testigo de los hechos y los narraba para su audiencia. De paso, aprovecharon para eliminar toda referencia antinuclear del film, cortando aquí y allá, no fuera que el público estadounidense acabara sintiéndose culpable de algo. Now let's have it, Steve. What about this monster story of yours? Well, it's big and terrible. More frightening than I ever thought possible. La versión norteamericana de Japón bajo el terror del monstruo se estrenó en 1956 y fue también un éxito en los Estados Unidos. Pero la explotación de Godzilla siguió siendo japonesa. ¿Cómo podemos acabar con Godzilla? No intenten matarlo. Si le matan, perderemos una oportunidad. Una oportunidad muy lucrativa, porque a la primera película siguieron otras muchas. Asombroso, increíble, espeluznante. Después del éxito de Japón bajo el terror del monstruo, vuelve Godzilla, el gigantesco saurio radioactivo en la película El hijo de Godzilla. Una explosión atómica le devolvió la vida y ahora la humanidad tiembla. No se pierdan este apasionante programa doble. El hijo de Godzilla y King Kong contra Godzilla, la más colosal batalla vista en la pantalla. Ahora las dos en Technicolor. Solo dentro del cine japonés y producidas por Toho se han hecho hasta la fecha 33 películas de Godzilla, a las que hay que sumar 7 producciones más del cine norteamericano. En muchas de ellas Godzilla se enfrentaba a otros monstruos. ¡Miradla, es ella! ¡Mothra! Mothra, la polilla gigante, Ghidorah, el dragón de 3 cabezas, Galien, un monstruo alienígena, o Mechagodzilla, una versión cibernética del propio monstruo. Y aunque al principio Godzilla mantenía su estatus de villano, ¿qué han dicho? Que Mothra puede detener a Godzilla. Claro. Poco a poco lo fue cambiando por el de héroe, pasando de ser una amenaza a una criatura que protegía y defendía Japón. Sin embargo, cuando en 1998 el cine norteamericano hizo su particular versión del monstruo en plan superproducción,
no lo hizo ya como héroe, sino con toda su ferocidad asesina. ¡Me tengo en el blanco! Fijado, señor. Blanco fijado. Dispare el misil. Ecos 1-4. Fuego a discreción. ¡Fuera St. Winders! Dirigida por Ronald Emmerich y con un gran despliegue de efectos especiales, Godzilla no arrasaba ya Tokio, sino Nueva York. Impacto negativo, repito, impacto negativo. Impacto negativo, señor. ¿Impacto negativo? Es del maldito edificio Chrysler de lo que estamos hablando. Dijo que tenía fijado el blanco. Eco 1, ¿no lo tenía fijado? Los sensores de calor no pueden fijarlo, es más frío que los edificios. Además de las varias películas norteamericanas que seguirían a la de Emmerich, el cine japonés continúa explotando al monstruo hasta el día de hoy. La última producción Toho se estrenó el año pasado, Godzilla Minus One, la película que ganó el Oscar a los mejores efectos visuales hace un par de semanas. Y es que el terror y la destrucción siguen siendo un espectáculo que da mucho juego en el cine, sobre todo en la era digital. Pero en esta serie dedicada a los clásicos de la ciencia ficción seguimos recordando con cariño a aquel Godzilla de andar por casa que nació con el cine radioactivo. El propio Godzilla es un ser altamente radiactivo. Y es que ya lo dice un especialista en monstruos como el director Guillermo del Toro. Godzilla personificó la ansiedad y el miedo a la bomba atómica. Los monstruos del cine siempre responden al espíritu de su tiempo y son el modelo perfecto para representar una idea abstracta. Como decía Antonio, desde el Godzilla de Roland Emmerich de 1998 se han rodado otras 4 películas más en el cine norteamericano. En 2014, el director Gareth Edwards, al que escuchábamos también en el reportaje, reactivó la franquicia, a la que siguieron Godzilla, Rey de los Monstruos, Godzilla contra Kong y la que se estrena el próximo miércoles, Godzilla y Kong, el nuevo imperio. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos terminado. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche con Mariola Sarrió a cargo de las redes sociales y echando una mano en las voces junto a Pascual Gozálvez. Como sabéis, siempre cerramos el programa con una versión de una canción de cine. Hoy es Willie Nelson el que pone el punto final con Love is Here to Stay, la canción que Gene Kelly le cantaba a Leslie Caron en la película Un americano en París. Y nada más, un saludo para todos y hasta la próxima. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know are passing fancies and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Passing fences and in time may go.
But oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made to play. But our love is here. Our love is here. Our love is here to stay. Cadena SER. La radio.